Mis correlones, ayer estaba viendo TikTok y me surgieron una cantidad de videos que todos hablaban de lo mismo, transmitían el mismo mensaje y me llamó muchísimo la atención y me puso a reflexionar. Te ponen en pantalla un mensaje que dice: ¿por qué te gusta jugar tanto videojuego? Y luego aparece la persona como abrumada, como angustiada por todo el ruido que hay a su alrededor, y entonces luego se ponen unos audífonos, ¿verdad? Unos audífonos gaming, por supuesto, y inmediatamente se adentran en su mundo virtual y se sienten en paz y en armonía, ¿no? Y entonces la verdad es que la primera vez que lo vi me gustó, le di like, me llamó la atención, dije ok, pero al poco tiempo me puse a reflexionar y dije, ya va, un momento, aquí hay un mensaje un poco contradictorio, un poco difícil, porque sí es cierto, yo lo vivo a diario. Como amante de los videojuegos, sin duda me fascina la experiencia de poder desconectar de la vida real, entrar en mi mundo, disfrutar de los coches que me gustan, meterme en carrera, o sea, es decir, sí, me encanta la experiencia de Forza Motorsport y de cualquier otro videojuego que me guste, por supuesto, de campaña, de historia, etcétera. Entonces son mundos virtuales, mundos paralelos perfectos, donde tú vives la experiencia de encarnar un personaje, de encarnar un piloto de carreras o de pruebas, o sea, etcétera. Es fantástico, pero hay que tener mucho cuidado, y este es un llamado a aquellas personas que transmiten este tipo de contenido o este tipo de mensaje, porque sí es cierto, es muy placentero, es muy satisfactorio poder desconectar y escapar de la realidad, pero hay un problema, y es que cuando te acostumbras a escapar de la realidad utilizando como refugio los escenarios o el mundo virtual de los videojuegos, pues por supuesto que te estás acostumbrando a un estilo de vida donde tú no vas a desarrollar la tolerancia o las herramientas emocionales para afrontar tu vida real. Entonces vives en paralelo. Bueno, y la verdad es que me parece un poco complicado, por decirlo menos. Me parece que no es saludable porque hay que tener también moderación. En la vida es necesaria la moderación. No todo puede ser gusto y placer. También hace falta enfrentar las cosas que acontecen para crecer también como seres humanos y como personas, y también incluso aportar algo a nivel social. Y no me refiero a que vas a salir a la calle a, qué sé yo, a hacer acciones sociales directamente, sino sencillamente aportando con tu trabajo, con tu presencia, tanto a tu entorno laboral, tu universidad, tus clases, tus padres en el hogar, tus amistades con los cuales vas a compartir y también vas a pasar tiempo de calidad. O sea, hay un mundo allá afuera que sí es verdad que a veces se torna muy complicado, hay muchos problemas, la vida no es fácil en muchos sentidos, pero también tiene muchas cosas positivas, hay experiencias que valen muchísimo la pena vivir, y siento que en la actualidad, como estamos en un mundo de redes sociales combinado con el mundo perfecto de los videojuegos, y se hace constantemente este llamado a través de muchos influencers a que pases más tiempo en la pantalla que en tu vida propia, lo cual también favorece muchísimo a las empresas, a las compañías de videojuegos en general o a la industria de consumo masivo en general. Entonces hay que aprender que de verdad que la vida hace falta vivirla también, o sea, la vida tuya como persona en este mundo en el que naciste. Entonces mi reflexión es esa, yo digo, hay que tener cuidado también con lo que se expresa. Tener pasión por los videojuegos está bien, pero también hay que tener orden y tratar de organizar el tiempo. Mis correlones yo lo vivo a diario. Yo estoy trabajando en este proyecto con la finalidad de seguir compartiendo contenido de calidad con ustedes. Me encantan las carreras, me gusta narrar las carreras, pero me lo estoy tomando a nivel profesional. Y yo en mi pizarrita, yo me pongo objetivos todos los días para no dejarme atrapar de lleno por el mundo de los videojuegos. ¿Ok? Porque si no puedo pasar horas, si no es que todo el día compitiendo hasta que se me acalambren los dedos. Y eso no es saludable. Entonces siempre uno tiene que encontrar la forma de también organizar su tiempo. De hecho, te recomiendo tener o un cuaderno, una agenda, una pizarra, un cronómetro incluso, o sea, tomarte el tiempo, colocar una alarma
para que no te escapes de la realidad como tal, o sea, sino que también tengas el freno, tengas la capacidad de frenar cuando hace falta y poder desconectar, apagar el equipo y salir o ocuparte de tus roles dentro del hogar, acomodar tu habitación, etcétera. Yo sé que esto suena como muy adulto también y no tengo la más mínima intención de que lo escuches o sientas que esto es como un regaño, porque para nada. Te lo dice alguien que juega videojuegos todos los días, que se lo está tomando a nivel profesional para desarrollar contenido para ustedes. Tómenselo como un consejo muy humilde de mi parte hacia ustedes, como alguien que también está metido en la comunidad, que está metido en la pantalla todo el santo día. Mi trabajo depende de la pantalla. Yo en estos momentos me desempeño como dibujante digital. Paso demasiadas horas en pantalla, tanto grabando contenido, editando y en el trabajo de diseño como tal. Entonces, tengo que tener moderación y tengo que organizar mi tiempo de tal forma de que una cosa no me absorba total. O sea, tanto el trabajo como la creación de contenido, las dos cosas tienen que tener un balance, tienen que tener un equilibrio, porque de lo contrario mi vida se va por el caño y no puedo luego ser el esposo que quiero ser, tampoco puedo ser el hijo que quiero ser, tampoco puedo ser el youtuber que quiero ser. Es decir, hay que tener objetivos claros, orden, planificación y tener mucha fuerza de voluntad, mucho carácter, y si lo comprendes, si lo entiendes, también la dinámica de la industria, que también es muy importante, la forma como las estrategias de marketing y de publicidad, y te lo dice alguien profesional en el área de marketing y publicidad también, de que hay muchísimas estrategias desarrolladas para anclarte a una vida paralela. Y de verdad, no te dejes atrapar, disfrútalo, pero desarrolla también el coraje, desarrolla también la capacidad de poder parar cuando lo necesites. Y si tú te ves en una situación donde tú no puedes poner freno, donde para ti lo único y más valioso, lo más importante es estar dentro del mundo virtual, entonces tienes que asumir de que tienes un problema y que hay que trabajar sobre ello en la medida de lo posible, lo más rápido que sea posible. Requiere fuerza de voluntad, requiere ganas de hacerlo y también requiere mucho de poder encontrar en la vida algo que también te haga feliz, algo que te satisfaga. A veces nos dejamos llevar y nos saltamos las cosas pequeñas, y les digo, en los pequeños detalles también hay mucho valor, hay mucha satisfacción. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo personal. A mí me fascina en las mañanas, cuando me paro, poner mi cafetera, inmediatamente hacer mi café, servirme mi taza, y yo me tomo mi tiempo, yo me siento con mi taza, me tomo mi tiempo, respiro, me saboreo mi café, no me lo tomo apresurado, me lo tomo tranquilo y disfruto mi café. Y ese es un momento en el día que a mí, la verdad, me satisface muchísimo y me lo permito. Me doy mi tiempo para disfrutarlo, para saborearlo. De la misma forma lo puedes hacer tú. Encuentra algo en el día de la vida real, algo físico, algo tangible, donde tú encuentres satisfacción lejos de la consola, lejos de la PC, lejos del teléfono, en paralelo también. Encuentra en tu vida real algo que a ti te sumerja en otra cosa, pues, o sea, que te haga sentir a gusto, que te haga sentir vivo, que te haga sentir satisfecho. Siempre hay algo, siempre, por muy pequeño que sea, lo único que tienes que hacer es evaluarlo, o incluso conversar con alguien, o estar con una amistad, o con un familiar, o compartir un momento agradable con alguien que tú quieres viendo una serie también, aunque, bueno, ahí también hablamos de una pantalla, pero el hecho de tener contacto y poder conversar con alguien físico, real, le aporta mucho a nuestra psiquis, le aporta mucho a nuestra capacidad, y atrasar mucho el tema de la satisfacción inmediata. Eso también es otro factor que nos está afectando a todos, a todos. Estamos constantemente rodeados de mucho estímulo, estamos constantemente rodeados de mucha satisfacción instantánea.
las redes sociales, los videojuegos, las series bueno, no voy a nombrar de compañías, de las series en general, de las plataformas de streaming, etcétera. Hay un mundo virtual en paralelo que precisamente lo que está buscando es llenarnos de dopamina, de mantenernos anclados, de mantenernos pegados allí, de que no podamos salirnos de acá, porque la única y principal satisfacción está y reside allí. Entonces, mucho cuidado, mis correlones, en serio. Cuiden mucho su salud psicológica, cuiden su salud física, cuiden su salud emocional, es muy importante. Y sí, es cierto, yo sé que a muchas personas a veces la situación los abrume, la vida real les abrume, hay muchos problemas, de repente las cosas no marchan bien en casa, eso lo entiendo, y tienes una necesidad constante de escapar. Hay personas que también aprovechan el deporte para escapar, aprovechan el gimnasio para escapar, hay muchas maneras de hacerlo, es decir, los videojuegos no son la única cosa, pero para los que nos gusta el gaming, por supuesto es lo más sencillo que tenemos al alcance para poder escapar. Entonces, más bien, hay que cambiar el chip, hay que enfrentar los problemas de la vida real, hay que encararlos, con la misma pasión, con el mismo carácter, la misma fuerza, ese carácter desafiante que por lo menos tenemos en las carreras, de querer llegar al podio, de querer ganar, esa misma energía la puedes canalizar y la puedes usar en la vida real para tus objetivos, para tus retos e incluso para tus problemas. Si le huyes a los problemas y no los encaras con esa actitud desafiante, con esa actitud de querer asumir, de querer buscar la manera de afrontar las cosas, en entender el problema, entender las condiciones en que estás, si no lo haces, los problemas van a hacerse demasiado grandes y lo van a hacer luego muy pesados, demasiado, y van a estar sobre tus hombros, y cuando te des cuenta viene el colapso. Entonces, la verdad es que es muy importante poner de nuestra parte. Otra cosa que yo hago cuando me meto en el Forza Motorsport es que yo trato de también plantearme objetivos, principalmente para el contenido, pero también si lo hiciera solamente para disfrutar, lo haría exactamente igual. Por ejemplo, quiero probar hoy un coche nuevo en clase E. Lo voy a modificar, me voy a meter a las carreras y me voy a plantear hacer como máximo 3 carreras seguidas. Lo grabo, en este caso yo lo grabo por contenido, pero si tú lo hicieras con objetivos claros, ¿verdad? De acuerdo a tu capacidad de tiempo, pero si tú dices, es que yo tengo que cumplir con mi rol de estudiante, tengo que completar unas actividades para mi plantel, para la universidad, para la institución donde sea que esté estudiando. Ok, y yo tengo que pautar un tiempo en mi día para poder completar esa labor, pues por supuesto, no voy a dejar de lado mi pasión por los videojuegos, pero lo voy a planificar. Entonces, por ejemplo, me voy a hacer una carrera larga, o me voy a hacer 2 carreras en clase GT probando ajustes nuevos en el Acura NSX, por darte un ejemplo. O sea, plantearte objetivos claros, definidos para entrar en el juego es muchísimo más saludable y te va a beneficiar muchísimo más porque te estás planteando un propósito claro y conciso. Y de esa manera también vas a poder planificar tu tiempo dentro de ese mundo virtual, dentro de las carreras o del videojuego que te encante o que te guste. Entonces, vuelvo y repito, pilas, como decimos en mi país, pilas, mucho cuidado con la manera como tú administras tu tiempo y qué estás usando para refugiarte. Y de qué necesitas escapar, que ese es otro problema. Si tú tienes mucha necesidad de escapar de tu realidad, tienes que tener claro el por qué. Ok, una vez que tengas identificado el problema, a partir de ese momento ya puedes actuar en consecuencia. Si tú continúas evadiendo las circunstancias, el problema va a crecer inexorablemente, va a ser luego muy complicado poderlo afrontar y puede que ocurra incluso un colapso. Y bueno, entonces, lo mejor, como siempre, mantenerse en el presente, y mantenerse en el presente requiere precisamente ganas, encontrar la pasión, encontrar el gusto a la vida, hay que encontrar el gusto a las cosas. Recuerda, en los pequeños detalles también hay satisfacción. Entonces lo dejo allí con esa idea, los dejo con esa reflexión y nos vamos ahora a Jazz Marina, que les tengo preparada una carrera especial
con el Datsun 510 que me voy a dar, bueno, me voy a la pelea por el podio con un corredor italiano. Así que no les voy a adelantar mucho, vámonos para allá. Bienvenidos correlones a Jazz Marina, de vuelta en la clase de coches modificados del abierto destacado. Voy a iniciar metido en la parrilla y lo que vas a ver a continuación es una verdadera pelea por el podio. El compañero que ves en pantalla a bordo del Mazda Cosmo 110 Serie 2 es un piloto italiano y se va a poner la cosa muy picante. Él marcó el mejor tiempo en la clasificación. Mi Datsun tiene muchísima aceleración, pero carece un poco de velocidad punta, así que tengo que compensarlo metiéndome en el rebufo de los compañeros, o mejor dicho, de los rivales, para tratar allí de tener un chance de poder ganar la carrera. Voy a hacer todo el circuito, toda la experiencia con el compuesto de neumáticos blandos, cruzando los dedos para poder llegar al final sin problemas y combustible de sobra para completar las 7 vueltas pautadas en el circuito. Al finalizar la carrera les voy a dejar el link del video donde también explico los detalles técnicos para modificar esta belleza, este monstruo. Una de las cosas que más me fascina es el sonido del motor, que es estrondoso. Pisamos a fondo el acelerador y muy pronto me pongo allí como nuevo líder justo antes del corte, luego de la recta de las emociones. El corredor FMR Marco BT, con el cual ya he corrido en otras oportunidades, pero nunca nos habíamos encontrado de esta forma. Así que bueno, el Mazda Cosmo tiene sin duda también muy buena aceleración, pero lo que más le favorece a él en relación a mi Datsun es la velocidad final, que también la va a aprovechar sin duda. También tiene una maniobrabilidad excelente. Uy, ahí nos impactamos ligeramente porque se cerró demasiado en la curva. Él tenía que mantener su trazada, pero bueno, no pasa nada. Puso en riesgo a mí de sufrir alguna penalización, pero me perdonaron, así que bueno, estamos ahora en la recta, en el sector más largo de este circuito. Recuerda que esta es una etapa muy corta de Jazz Marina y son 7 vueltas en total de las que ya estamos por concluir la primera, y el compañero Marco se está acercando y ahí me está avisando la flecha de proximidad que está muy cerca, buscando mi rebufo para tratar de adelantarme en cualquier momento, pero lo dejo atrás, producto de la excelente aceleración que desprende esta belleza. Y ahí viene Marco, buscando cómo meterse de vuelta allí para asomarme la trompa en el zigzagueo aquí en la torquilla que viene a la izquierda. Yo trato de llegar al límite de la pista justo antes del borde para evitar también cualquier penalización. Él entra muy bien ahí en la chicana. En esta oportunidad le doy algo de espacio porque sin duda estaba claro que se iba a volver a cerrar, y le doy algo de espacio, algo de oxígeno tanto a él como a mi persona para evitarme líos. Yo lo que necesito es tratar de marcar un ritmo razonable y pelear en las 2 últimas vueltas de la carrera. Y por supuesto mantener la presión para que el compañero Marco no vaya cómodo, no se sienta tan ligero en la punta, Así que ya estamos acercándonos al cierre de la segunda vuelta y me le asomo allí, le husmeo la parte posterior al Mazda Cosmo, olfateando el tubo de escape, y le sorprendo por fuera, presionando. No tengo la intención de hacer el rebase en este momento, solo quiero asomarle la trompa, mantenerme muy cerca y dejarle también allí un recuerdo en la carrocería de la pintura verde de mi Datsun. Me voy al límite, en el borde justo antes de salirme de la pista, y trato de evitar cualquier penalización y cualquier impacto innecesario. Mantengo la tracción y salgo también allí con buena velocidad. Marco aprovecha el espacio que le estoy dando, el oxígeno que le estoy dando. Aún no se ha dado cuenta de mi estrategia, estoy repitiendo la misma maniobra, dándole oxígeno, dándole espacio, y ahora acá, en este punto, en el corte, aquí aprovecho la aceleración para presionar y asomarle la trompa nuevamente. Ahora volvemos a entrar en la recta de las emociones para cruzar la meta rumbo a la 4ª vuelta de las 7 pautadas, y repito la estrategia, pero en esta oportunidad Marco me cierra el paso en lo más alto de la curva para que yo no vaya a tener la trazada, y él se cierra allí, y a partir de este momento la cosa, el ritmo
y las condiciones de la carrera van a cambiar ligeramente porque se va a poner un poco más fuerte, un poco más violento el compañero Marco, porque ya a estas alturas está presionado, ya sabe cuál es mi intención y él necesita también que yo degrade mis gomas para caer en ritmo. Y ya empezamos con los empujones, me obliga a irme por encima del piano y le ponen una penalización de medio segundo a Marco. Él estaba buscando la forma de desestabilizar y él ya se dio cuenta que lo que yo estoy haciendo es presionándolo para que a él también se le desgasten las gomas rápidamente, y me voy ahí un poco largo, me hace una transferencia y se me derrapa el coche sobrecalentando las gomas traseras y me puse en peligro de irme en trompo. Qué afortunado que logré corregir, pero el compañero Marco, aprovechando esa pérdida de tracción, se desprende consiguiendo 1 segundo 100 milésimas de ventaja, y ya lo que está ocurriendo es que queda muy poco para terminar y tenemos al compañero Bujica 89 en la tercera posición, acercándose también, aprovechando los pequeños conflictos que han habido hasta ahora con Marco, y está por debajo del segundo, pero tiene una penalización de 200 milésimas que también voy a poder aprovechar si las cosas se ponen difíciles en el cierre. Lo cierto es que ya a partir de este punto, ahora sí tengo que apretar, sacar todo lo que tenga el Datsun, toda la potencia, y exprimir todo el grip de las gomas, porque ya no me queda mucho tiempo para tener el chance y meterme allí en la pelea con Marco y tratar de ganar la carrera. Entramos ahora sí de vuelta a la recta de las emociones y puse 2 ruedas en el aire con el borde del piano, y ahora sí me le voy por fuera otra vez, pero en esta oportunidad con un poco más de ventaja. Marco se presiona, me empuja ligeramente, pero en esta oportunidad no fue tan violento porque sabe que las penalizaciones le van a complicar las cosas en el final de la carrera, y él trata por todos los medios de cerrarme el espacio, incluso saliéndose de los límites de la pista, y le sumaron 400 milésimas a su tiempo de penalización, así que tengo a mi favor una ventana de casi 1 segundo para el cierre de la carrera. Ahora sí, señores, esto es todo por el todo. Hago un pequeño zigzagueo para evitar que Marco pueda utilizar el rebufo, aunque no lo necesita tanto porque ya sabemos que el Mazda Cosmo tiene un desarrollo de velocidad espectacular. Me voy al corte, él me impacta en la parte posterior tratando de desestabilizar y arriesgándose que le sumen más tiempo de penalización. Yo creo que ya a estas alturas él estaba dispuesto a todo, así que vamos a entrar en la última vuelta del circuito y las gomas delanteras ya están degradadas, pero todavía le queda un poco para llegar al cierre. Ahí me meto buscando todo el espacio posible para poder conseguir un plus, un impulso adicional. Entramos en el zigzagueo y Marco se quedó bastante atrás y me salta la alarma de desgaste moderado en las gomas delanteras, sobre todo la delantera derecha, que ya está en naranja, y trato de conseguir el espacio, la aceleración y la velocidad suficiente, pero Marco no se rinde. Marco está a solo 200 milésimas por detrás y le sumaron 1 segundo a su tiempo de penalización porque cortó espacio para poder acercarse a mí, lo cual también es lamentable porque no va a tener suficiente espacio para desprenderse del Datsun y nos vamos a los golpes justo en el cierre. Yo creo que él estaba buscando que también me sumaran tiempo de penalización, pero no lo consigue y cruzo la meta con la victoria después de 7 minutos 44 segundos de pelea intensa por el podio. Y aprovecho para enviarle un saludo a Marco para felicitarlo por la pelea, a pesar de que tuvo varias maniobras allí cuestionables. La verdad es que disfruté la carrera y de hecho hice un tiempo de vuelta bastante bueno de 1:40.88, No fue el mejor tiempo del circuito, pero me acerqué bastante. Así que, ¿qué les parece, mis correlones? Vayan al otro video para que puedan ver en los detalles técnicos y cuáles son las piezas que deben ponerle a ese Datsun para conseguir ese desempeño.